¿Imaginas poder jugar Fallout 1 pero con la intensidad de Doom? Esto no es un sueño, es Fallout Bakersfield, un mod que la está rompiendo en internet y que, tal vez para tu sorpresa, no está hecho con Unity, Unreal o Godot. Hoy te muestro cómo un motor de los 90 en manos de un desarrollador indie con una visión clara están creando una de las experiencias más originales y nostálgicas que verás este año. Hablaremos del motor secreto, de la mente maestra detrás del proyecto y de por qué esto debería importarte aunque no seas un fan de Fallout. Empecemos. El primer gran acierto en la esencia de este proyecto es el motor. Olvídate de los más populares hoy por hoy, esto corre sobre GZ Doom, una evolución hiper avanzada del motor original que dio vida al Doom del 93. Pero no subestimes este motor. GZ Doom no es solo un emulador polvoriento y olvidado, es un motor robusto y moderno, que ha sido actualizado por una comunidad apasionada por décadas. Soporta efectos de luz dinámico, partículas, modelos 3D y lo más importante, posee una flexibilidad brutal para modificar sus reglas. La genialidad de GZ Doom es doble. En primer lugar, su eficiencia. Es increíblemente ligero y accesible, corre en cualquier PC. Y en segundo lugar, su estética. Permite recrear esa sensación 2.5D con sprites pixelados y entornos step, que es exactamente la misma sensación técnica que tenían los Fallout clásicos. No es una limitante, es una elección estética totalmente consciente. Se puede decir que es el caballo de Troya perfecto. Parece viejo por fuera, pero por dentro es una máquina capaz de hacer cosas que ni ID Software soñó allá en el 93. Pero la realidad es que el motor es solo una herramienta, la magia la aporta el desarrollador, y aquí es donde la historia se pone interesante. El cerebro detrás de esto es Alexander Berezin, también conocido en internet como Red 888 Gun, un artista y modder ruso. Si ya lo conocías, sabrás que esta no es su primera aventura. Alexander ya tiene credenciales en la escena, habiendo trabajado en mods ambiciosos como Fallout Sonora y Olympus 2207. Ahora, la idea de este nuevo proyecto nace de una obsesión, recuperar la atmósfera inquietante y densa de los Fallout originales, pero desde una perspectiva más inmersiva, en primera persona, como los títulos actuales pero con aún más ambiente. Esto no es solo un reskin, es una reconstrucción total, una experiencia fresca y diferente. Si en este punto el proyecto llamó tu atención, tal vez te preguntes ¿cómo va el desarrollo? Pues el último tráiler, tras casi 3 años de silencio, nos mostró que el proyecto está en un 60% completado. Sí, avanza lento, es un proyecto de pasión hecho entre él y su hermano Dennis en su tiempo libre. De hecho, Alexander también trabaja a tiempo completo en New Blood Interactive, en un RPG inspirado precisamente en Fallout. Y ojo con este dato, que es súper importante, ellos no aceptan donaciones directas, tienen una página en Boosty por si alguien quiere apoyar, pero insisten en que no es necesario, lo hacen por amor al arte, no por dinero. Eso nos habla de un compromiso auténtico con la visión, sin presiones, fechas límite ni monetización. Vale, toda la historia suena súper bonita, pero ¿por qué debería importarnos como amantes de los juegos indie o como desarrolladores? Bueno, por 3 razones simples. En primer lugar, es una lección de diseño con restricciones. Nos demuestra que la innovación no siempre es usar el motor más potente. A veces es sobre dominar una herramienta específica para exprimirla al máximo. Es un faro de inspiración para los devs que no tienen acceso a equipos bestiales o motores caros y complejos. En segundo lugar, la importancia de la visión artística. Alexander no está intentando hacer un Fallout 4, está honrando la estética visual y narrativa de los originales. Cada sprite, cada sonido, cada mensaje en la interfaz verde. Todo cuenta. Está cuidadosamente elegido para evocar un feeling específico. Es una masterclass en dirección de arte cohesivo, diseño narrativo magistral. Y por último, el potencial de los motores viejos. GZ Doom es un open source. Esto abre un mundo de posibilidades para que desarrolladores indie experimenten sin barreras de entrada. ¿Cuántos motores viejos y olvidados hay por ahí que podrían ser el caldo de cultivo para el próximo hit indie? Bakersfield nos invita a considerarlo. Este proyecto es un recordatorio de que las grandes ideas no necesitan los gráficos más realistas, sino la ejecución más apasionada. En el mundo actual, donde los juegos AAA a veces se sienten fabricados en serie, proyectos como Fallout Bakersfield son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan el poder de la comunidad, la creatividad y la pura obstinación de un desarrollador con un sueño claro. No es solo un mod, es una declaración de principios, una prueba de que se puede resucitar franquicias amadas de una forma que las grandes compañías ni siquiera considerarían. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué otros motores clásicos crees que tienen potencial para renacer con un proyecto indie como este? ¿Crees que esta es una fórmula viable para nuevos desarrolladores? Déjame tu opinión en comentarios, es un excelente tema para un debate entre indies en potencia.
Y recuerda, si quieres seguir el desarrollo de este proyecto, te dejo los links en la descripción al perfil de ArtStation de Alexander y al canal de YouTube donde suben los avances. Y no olvides dar like al video y suscribirte para no perderte más contenido como este. Nos vemos.